Ahí está. Bueno, buenos días, doctora Dupont. Bienvenida nuevamente. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Igualmente. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con los exámenes orales de esta etapa técnica del concurso número 237, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza civil con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Vamos a presentar al jurado interviniente en este concurso, al doctor Diego Sender y al doctor Luciano Sani, a quienes les agradecemos nuevamente por su participación. Bueno, doctora, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Sí? Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando termine los doctores le van a hacer las consultas que consideren necesario. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, suerte, doctora. Bueno, bueno, mi tema va a ser contratos conexos. Elegí este tema porque considero que en las contrataciones masivas este modo de vinculaciones contractuales ha demostrado ser un medio eficiente para la satisfacción de los intereses de muchas personas y también de los proveedores, de modo de alcanzar bienes o servicios que de otro modo no podrían adquirir. La importancia del tema tiene que ver con la función económica, perdón, la función social que llegan a cumplir en algunos casos, como pueden ser la adquisición de bienes necesarios en estas sociedades, como los automotores, la prestación de salud privada, eh, la vivienda también, que se puede obtener con estas contrataciones complejas. Estudiar estos temas tiene este tipo de vinculaciones conexas, tiene su razón de ser en identificar características o que nos permitan determinar cuándo nos encontramos ante una contratación conexa y poder derivar obligaciones de esos esquemas contractuales. Nos sirve para encontrar soluciones a conflictos que se pueden generar dentro de esos marcos contractuales. Bien, el el Código Civil y Comercial recoge esos avances de la doctrina y la jurisprudencia y los regula en los artículos 1073, 1074 y 1075 del Código Civil. En el artículo 1073 nos dice que hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se encuentran vinculados entre sí por una finalidad económica común. De modo que la celebración de uno es determinante del otro para la consecución del fin perseguido, del resultado perseguido. Esa es la definición que trae, que se recoge en la ley. Destaca acá la finalidad económica común, que es el elemento que une a los distintos contratos y que está vinculado con la obtención del resultado perseguido. Esto es la doctrina lo llama una causa objetiva, porque tiene que ver con el equilibrio económico que hay entre los distintos contratos del grupo, y no tanto en la intención que tienen los contratantes de vincular esos contratos. Se pueden identificar distintos caracteres de las agrupaciones, de los grupos de contratos, que sirven para determinar, al menos indiciariamente, que existen contratos. El artículo 1073, en la última parte, establece que la conexidad puede derivar de la ley, que puede estar pactada expresamente por las partes o que puede surgir de la interpretación. Por ejemplo, deriva de la ley o está establecida en la ley en el caso del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, en donde se presume la conexidad de los distintos intervinientes en la cadena de comercialización. Puede estar pactada en los contratos, por ejemplo, en los casos de los contratos de concesión o de franquicia, en donde existe un contrato marco que regula la conducta que van a tener los distintos integrantes de ese grupo y cómo se van a vincular esas contrataciones. Pero en general puede surgir de la interpretación, porque esos contratos, ese tipo de operaciones complejas, con distintos contratos vinculados, no establecen expresamente la vinculación. Para determinar en un caso concreto que existe una vinculación contractual, se debe hacer un análisis sistemático de todo el sistema, contextual, teniendo en cuenta la conducta de las partes, las prácticas económicas que tienen y las vinculaciones que puedan llegar a tener.
Quería hacer una aclaración en cuanto a que estos tipos de contratos son contratos en donde las empresas colaboran para para llevar adelante determinadas operaciones, y que hay que diferenciarlos de los contratos societarios, porque siempre hay un elemento asociativo, pero en las agrupaciones de contratos el elemento está en el plano, no está en el plano contractual, sino que está en el plano funcional. En cambio, en las sociedades, el elemento asociativo está en el contrato societario. Se crea una persona jurídica y ahí los beneficios que obtienen las partes son indirectos, porque vienen a través de la distribución de dividendos. En cambio, en los contratos conexos, los beneficios son directos y son directamente imputables a los patrimonios de cada uno de los integrantes del grupo. Esto el beneficio que tiene es que hace que los sistemas contractuales sean más flexibles. Bueno, volviendo a los indicios que podemos tener en cuenta, las características de estos sistemas, tenemos que hay una causa que es supracontractual, que está vinculada a esa finalidad económica común, y que tiene que ver también con la lógica del sistema. Tiene que haber un equilibrio que es tanto económico como técnico para que el sistema funcione. Es lo que la doctrina llama, o que Lorenzetti llama, la causa sistemática, y que ese equilibrio se tiene que mantener durante todo el tiempo que dure la contratación. También está vinculado a ello la existencia de prestaciones que son correspectivas. En los contratos bilaterales hay una reciprocidad de las prestaciones. En las vinculaciones conexas, en contractuales conexas, hay una correspectividad de las prestaciones que tiene que ver con lo que cada uno paga o lo que aporta al sistema y lo que puede recibir del sistema dentro siempre de la racionalidad económica de ese negocio. Bien, otra de los indicios, cuando esos equilibrios fallan, obviamente que la correspectividad de las prestaciones, al igual que en los contratos comunes, en los contratos individualmente considerados, debe mantener o respetar lo justo conmutativo. Eso da lugar a un equilibrio entre las prestaciones de todas las partes. Cuando hay una falla o un desequilibrio, tanto en la causa sistemática o en la correspectividad de las prestaciones, puede haber afectación o hay afectación de alguno de los miembros de esos grupos. Cuando el afectado es un consumidor, obviamente que va a ser aplicable todo el régimen de protección constitucional del consumidor, los artículos 42, 43, la Ley de Defensa del Consumidor, los tratados internacionales. Cuando el afectado no es un consumidor, que puede ser una empresa con menor poder de negociación, entonces ahí se puede recurrir a las normas de los contratos conexos, se puede recurrir a las normas de los contratos con cláusulas predispuestas, a principios generales del derecho como la buena fe o la obligación de no abusar del ejercicio de los derechos, e incluso también se podría recurrir a la ley de defensa de la competencia. Más adelante voy a hablar de los efectos que tienen estas vinculaciones contractuales. Después se puede tomar como un elemento para determinar que estamos en un contrato, en una contratación conexa, que haya detrás de estos contratos un grupo económico que esté vinculado, que se trate de empresas que estén sujetas al control de una empresa dominante, que puede ser un control interno o externo, ya sea porque tiene gran parte de participaciones sociales o porque compartan los órganos directivos a las mismas personas. O también puede ser un control de hecho cuando tiene un control sobre la forma de producir o la forma de prestar los servicios, sí, que sería un control de hecho. Otra característica que tienen estos sistemas es que crean vinculaciones y organizaciones que están destinadas a durar en el tiempo, de lo cual surge que se tratan de contratos de larga duración, y de allí nace la obligación de, en la etapa de cumplimiento del contrato, respetar la buena fe, y que se traduce en la obligación de no introducir modificaciones sorpresivas o intempestivas que desnaturalicen los vínculos. Y también, en caso de extinción, nace de allí la obligación de preavisar.
Bueno, la importancia que tiene este tipo de conexiones a los efectos jurídicos es que ellas permiten apartarse del principio general de relatividad de los efectos de los contratos. A pesar de que existe una causa supracontractual, se trata de contratos autónomos, como lo dice el artículo 1073. Estos contratos, al ser autónomos, mantienen su propia causa fin y causa fuente de obligaciones, y también rige en ellos el principio de res inter alia, es decir, de que no se puede crear obligaciones hacia terceros y que los terceros en principio no pueden invocar esos contratos donde no fueron partes. Cuando nosotros tenemos identificado un grupo conexo y la afectación de uno de los integrantes de alguno de esos contratos, lo que se habilita es que se pueda demandar a una persona que no ha sido parte en el contrato que se invoca en la demanda. Y también a partir de allí se pueden establecer responsabilidades a otras empresas, otros contratantes de ese mismo grupo que no han contratado en forma directa con el damnificado. El artículo 1075 reconoce expresamente como efectos de la conexidad la posibilidad que se invoque la excepción de incumplimiento ante la inejecución de obligaciones que nacen de otros contratos integrantes del grupo, ya sea que se trate de una inejecución parcial, total, o que sea una ejecución defectuosa. Y también habilita la revisión o la extinción de un contrato cuando depende de la celebración de otro contrato que se ha extinguido. En ese caso hay una frustración de la finalidad y se habilitaría la revisión de todo el grupo de contratos para ver si continúa siendo viable, o en el caso de que no sea útil a las partes, la extinción de esos contratos. Yo tengo como ejemplo, encontrado así, un ejemplo que me pareció muy evidente, unos fallos de la provincia de Mendoza y de La Pampa, que están vinculados con los planes de ahorros. En esos casos, demandaba a raíz de la suba imprevista del dólar que hubo en el año 2018, tuvieron lugar varias demandas colectivas en donde los consumidores lo que pedían en definitiva era la revisión de la cláusula que fijaba el valor móvil. Cuando se iniciaron esas demandas, las empresas fabricantes interponen entre las varias defensas que plantean la excepción de falta de legitimación pasiva. Ya dicen, nosotras no contratamos con estos damnificados, entonces no tenemos por qué estar acá demandadas. Las juezas en esas oportunidades hicieron un análisis contextual, tuvieron en cuenta varios de estos elementos que yo citaba para poder determinar que había una conexidad contractual, y a raíz de esa conexidad rechazan la falta de legitimación pasiva y establecen la posibilidad de revisar la contratación, toda la contratación, teniendo en cuenta también la función económica y la lógica del grupo. Por ejemplo, en el fallo de Mendoza, que bueno, se decide revisar esa cláusula del valor móvil, se ordenan hacer restituciones, la readecuación de esa cláusula, y se ordenan hacer restituciones. Lo que decide la jueza de Mendoza es que las diferencias entre el precio que se le había cobrado a los suscriptores y el precio que ella está fijando sea absorbido por el fabricante. De ese modo, hace una compensación en el sistema para que no se pierda la causa sistemática. Otro ejemplo que se puede traer de las conexiones, de las vinculaciones conexas, también vinculadas al tema de la contratación por planes de ahorros, es un fallo en donde, bueno, sabemos que en los planes de ahorro hay un contrato del suscriptor con la administradora de los planes, un contrato de provisión del fabricante con esa administradora,
y en ese contrato aparece también la concesionaria como prestadora de servicios de postventa. El suscriptor solamente se relaciona directamente con la administradora del plan de ahorro. En este caso, que cito, se estableció la responsabilidad también de la concesionaria y del fabricante por el incumplimiento en la entrega del vehículo, en razón de que en el caso concreto el concesionario además prestaba a su personal para brindar información sobre los trámites internos que debían hacerse para llegar a obtener el vehículo. En general, en este esquema contractual, la concesionaria queda fuera de la obligación de entregar del vehículo porque no entra a través del artículo 40. Entonces, en este fallo, lo llamativo es que aplicando esto de los contratos conexos, se deriva la obligación de la concesionaria también de intervenir en la entrega del vehículo. Tenía otro caso de bancario, pero bueno, ya no llegué. Luciano. Bueno, a ver, hay como dando vuelta últimamente acá en la jurisprudencia local eh, muchas posturas distintas en cuanto al plazo de prescripción de las acciones, siguiendo un poco con la línea del tema que vos trataste. ¿Cuál es para vos el plazo de prescripción de una acción que inicia un consumidor relacionado, por ejemplo, con un contrato de seguro? Si inicia la demanda y el demandado, que es una compañía de seguro, viene y plantea una prescripción. Sí. ¿Cuál es el plazo que después, si vos te situás haciendo esa sentencia, deberías tomar, o te parece el plazo correcto, digamos, de todos estos plazos que te andan dando vueltas, Sí. hacer lugar, rechazar? Bueno, con la prescripción de las acciones de consumo viene una larga historia que tiene que ver que en un momento, no te puedo decir con precisión fechas, pero bueno, hubo un momento que la ley de defensa del consumidor prevía un plazo de prescripción que creo, no me acuerdo si era de 3 o 5 años. Luego, al generarse mucho conflicto en la jurisprudencia y en el planteo de los casos por ese plazo que algunos consideraban que no era aplicable por la confrontación de leyes especiales, con el seguro particularmente, que el seguro es una ley especial, y la ley del consumidor también era una ley especial, y analizando eso a partir, bajo las normas de interpretación clásicas de ley especial, ley general, se decía que, bueno, que correspondía aplicar la ley de seguros. Entonces, a raíz de ese conflicto se modificó la ley de seguro y se sacó ese plazo al establecer, lo que se hizo fue sacar la palabra judicial. Entonces quedó como un plazo de prescripción para las sanciones administrativas previstas en la ley de seguros. A raíz de eso, actualmente en la ley de defensa del consumidor no hay un plazo de prescripción para las acciones judiciales. Entonces, ahí hay como dos grandes vertientes. Está la vertiente que dice, bueno, como no hay un plazo de prescripción, hay que estar al plazo de prescripción fijado para cada tipo de contratación. Esto porque el derecho del consumidor es un derecho transversal que atraviesa muchas materias. Puede plantearse en un caso de seguro, puede plantearse en un caso de, por ejemplo, este plan de ahorro, puede plantearse en un caso bancario. Incluso hay algunos casos de accidente de tránsito que lo plantean, en responsabilidad médica. Yo tengo un caso planteado dentro de una sociedad comercial. Entonces, se dijo, bueno, hay que estar al plazo previsto para cada una de las materias específicas que rige el conflicto en particular. Ese es el criterio que viene asumiendo la Cámara. Pero después hay otra vertiente que, en principio yo asumía que esa era la interpretación correcta porque yo entendía que también hay un principio de seguridad jurídica y que la prescripción también es de orden público y tiene una finalidad que es muy importante para la seguridad jurídica, que es ponerle fin a los conflictos.
no dejarlos en el tiempo o sujetos a una interpretación que puede ser variable. Pero el otro carril de interpretación es el que hay que hacer una interpretación sistemática y armónica y que tenga en cuenta el diálogo de fuentes y los principios constitucionales. Entonces, en virtud del principio protectorio del derecho del consumidor y de la naturaleza constitucional de los derechos de los consumidores, hay que hacer una interpretación que sea más favorable al consumidor. Y en este caso, esa interpretación es que si no hay una norma específica para una acción basada en el derecho del consumidor, debe estarse al plazo genérico, que es de 5 años. A mí me parece que esta interpretación que respeta el derecho constitucional es la que mejor se ajusta, revisando mi criterio anterior, se ajusta mejor a la defensa de los derechos del consumidor y a la jerarquía de las normas constitucionales, porque hay que respetar las normas constitucionales. Obviamente yo considero que en estos casos va a depender mucho de la prudencia judicial, porque si ¿cuál es el problema de esta interpretación? Es que puede suceder que en la jurisprudencia o los jueces amplíen demasiado los casos que entran en la ley de defensa del consumidor o restrinjan demasiado esos casos. Entonces eso ya es una cuestión que va a depender, los beneficios o las contras de esta interpretación va a depender de la prudencia judicial en definitiva. Es lo mismo que pasa con el principio de buena fe, que el principio de buena fe es un principio que es resistido por cierta parte de la doctrina, que dice que es un principio que no es legal, que está fuera de la ley, que genera inseguridad jurídica, que es contradictorio con el mismo utilitarismo de las contrataciones y de los intereses individuales. Pero la aplicación de ese principio de buena fe, que lleva muchos años en la jurisprudencia, ha sido prudente y ha generado la solución de muchos casos de manera justa. Bien. En cuanto al tema de los instrumentos públicos y privados, es un tema, digamos, tratado por nuestra codificación desde hace décadas, prácticamente siglos. Hoy por hoy se ve irrumpido de alguna forma por las nuevas tecnologías y por digamos, la avanzada en todo lo que atañe a documento electrónico y firma digital. ¿Qué tratamiento le da el código y las leyes especiales al tema de la firma no hológrafa y cómo resulta esa aplicación práctica en el día a día de la justicia? Por ejemplo, te presento todo el tema y vos vas, en todo caso, dándonos tus ideas en el tema, por ejemplo, de la ejecución de documentos derivados de firma electrónica, de contratos celebrados a través de páginas web, ejecuciones que inician entidades financieras, entidades de crédito o empresas en general, en donde se carece de una firma, digamos, hológrafa o manuscrita. Entonces, un poco, ¿cuál es el enfoque normativo de la cuestión y cómo se resuelven esas cosas en el día a día de la justicia? ¿O acaso hay todavía algún prejuicio a aceptar ese tipo de tecnologías en la emisión de documentos? ¿Entiendes? Sí, se entiende. Bueno, hay una diferencia entre la firma electrónica y la firma digital. La firma electrónica, yo no soy una experta sobre el tema, pero la firma electrónica tiene que ver con que vos entres en una página, crees un usuario y le pongas una clave, entonces eso ya, las contrataciones que hagas a través de ese usuario se consideran que están firmadas electrónicamente por la persona que las hace. En cambio, la firma digital está establecida por ley, que es una firma que lleva un código encriptado, no sé cómo se llama, pero es un código encriptado que tiene un organismo que lo controla y que da fe sobre esa firma. Entonces nosotros tenemos que
hay un mayor resguardo de que esa firma pertenece a la persona esa firma digital pertenece a la persona que la está usando. Nosotros, por ejemplo, en la justicia, todos los funcionarios, los magistrados tienen firma digital, los abogados tienen firma digital, cualquier persona puede tener firma digital, tiene que hacer un procedimiento ante el organismo establecido en la ley de firma digital, que le valida y le da un código que lo pone en un token y con eso firma digitalmente. Entiendo que la firma digital con esas seguridades es asimilable a la firma de una persona. No llega a ser un instrumento público, porque no hay entiendo yo, que no transcurre delante de un funcionario público. La firma electrónica y los documentos que se generan a través de esa firma electrónica, yo creo que son instrumentos privados. Y son instrumentos privados que se le pueden atribuir a una persona. Así lo entiende el código cuando regula este tipo de instrumentos. En la cotidianidad, cuando se presenta una demanda en donde se invocan estos documentos, en general lo que hace la parte es presentarlos escritos, o sea, impresos. Perdón. Los presenta impresos y puede suceder, por los criterios que se utilizan, es que cuando se corre traslado, si no son desconocidos, o a veces son incluso reconocidos por la demandada, que dice sí, reconozco, ahí no hay problema. Cuando hay un desconocimiento, se tienen que avalar a través de una pericia informática. Esa pericia informática lo que nos va a decir es si existe ese documento, cuándo fue suscrito, cuándo fue publicado, qué contenido tenía. En algunos casos he visto que lo que hacen es pedirle a un escribano que certifique, que mire la computadora y certifique lo que está publicado. Esa certificación que hace el escribano no tiene la misma entidad que la prueba que hace el perito informático, porque el escribano simplemente certifica lo que ve y no puede determinar quién es, por ejemplo, el emisor de ese documento, ni cuándo fue publicado, ni si fue modificado ese documento. Entonces ahí hay un mayor grado de validez probatoria de esa prueba, sin perjuicio de que sin perjuicio de que puede servir como un indicio más dentro del resto de la prueba que se ofrezca en este caso concreto. Bueno, te saco ahora, vos situándote en el cargo de juezas sobre equidad, entra mañana, no sé, vos trabajás acá en... Sí, yo trabajo acá en Neuquén. ¿no? Sí, yo trabajo en la parte de la parte comercial, me dicen. Entra una denuncia por violencia de género, llega, te la trae algún colaborador, algún prosecretario, te trae la denuncia y vos le tenés que dar trámite. ¿Cómo sería para vos el trámite? ¿Qué deberías hacer? ¿Qué deberías analizar en su caso? Primero se debe hacer un análisis sobre el hecho que se describe para ver si encuadra en violencia de género. Y también de la gravedad del hecho. Porque si uno ve que el hecho es grave, primero, y se están pidiendo medidas, si resultan necesarias esas medidas, primero que nada hay que ver si es necesario tomar una medida. Se puede tomar la medida y después seguir con el análisis de si efectivamente hay una violencia de género, si debe sostenerse la medida, si esa violencia corresponde al fuero civil o si corresponde al fuero laboral o al fuero de familia. Pero ante todo, para mí, lo esencial es ver el relato, confiar en ese relato porque es lo único que tenés en ese momento y analizar primero que nada si es necesario una medida. Después seguir con el análisis de si el caso encuadra, de si es de competencia de uno. Si entendemos que el caso encuadra una violencia de género, si es de competencia del fuero civil, la competencia del fuero civil es residual, es decir, que va a ser civil si no es de familia, si no es laboral, o si no es que se pueda derivar acá nosotros tenemos el fuero procesal administrativo también, cuando es una cuestión entre organismos, organismos administrativos. Bien, cuando nosotros tenemos eso, lo que tenemos que hacer es citar a las partes.
y asegurarnos de que las partes tengan patrocinio letrado. Para eso nos comunicamos con la Defensoría para que se le asigne un defensor a cada una de las partes y se fija una audiencia que es urgente. O sea, Sí. vos decís, recibís la denuncia y lo primero que haces antes de analizar si sos competente o si es una situación de violencia de género es buscar la medida cautelar. No, solo en los casos en que sea muy necesario. La medida cautelar, lo mejor es dictarla después de escuchar a las partes en la audiencia, Das la medida cautelar después de escuchar a las partes. salvo que sea un caso donde evidentemente vos estás viendo que hay una necesidad urgente de la medida cautelar. En general las medidas cautelar son medidas de restricción, es decir, de órdenes de no agresión, las que se dictan así de manera urgente. ¿Cuáles son las medidas cautelares de la ley? Mira, no te puedo decir exactamente todas, pero te digo que son la prohibición de acercamiento, la orden de no agresión, la exclusión de sacarlo del hogar, si puede ser necesario, o del ámbito en donde, si es un ámbito laboral, supongamos. La exclusión del hogar, lo saquemos porque eso sería en el ámbito de la ley 2735, que es la ley Que es la ley de violencia familiar. violencia familiar. Después lo que se pide, a ver, me perdí. Después también lo que se pide es la intervención para tener ¿cómo se llama? Un informe socioambiental para saber exactamente qué es lo que está pasando. No sé qué más me puedo decir. Bueno, no sé, me quedé en blanco. Entonces, te interrumpí. Vos me decís, dictás la medida cautelar, escuchás a las partes, ¿cómo debe ser esa audiencia? ¿O qué prevé la ley que debe tener particularmente esa audiencia? ¿A quién tiene que atender el juez? El juez tiene que atender los tiene que atender por separado, a la víctima y también al denunciado. Y tiene que estar presente el juez en esa audiencia. Bien. Y dentro de todo el ordenamiento de la 2786, ¿cuál es la medida que a vos te parece más gravosa que puede tomar un juez respecto de una persona que ha sido denunciada en los términos de la ley 2786? La más gravosa de todas. La más gravosa de todas. Y para mí las más gravosas son las restricciones de acercamiento que tienen una perimetral de muy poca distancia, que son los casos en donde hay vecindad, por ejemplo, y están muy cerca, entonces vos pones una medida ahí que tenga muy poca distancia y es gravosa porque la persona tiene que dejar su hogar, prácticamente. Saquemos el tema del hogar porque no sos competente como jueza de familia. No, son situaciones de vecindad. Son leyes distintas. No. Lo que te refiero es cuando hay vecindad. Cuando es un vecino contra otro vecino, vos le pones una medida de restricción de acercamiento que están prácticamente pegados y entonces ahí bueno, es como que lo estás obligando a que tenga que cambiar de domicilio. En el marco de la 2786, ¿puedo ordenar un arresto, por ejemplo? Pues civil en este caso. Vos como jueza civil, ¿podés ordenar el arresto de esa persona que ha sido denunciada? Sí, se podría ordenar. ¿Qué tiene que pasar para que se ordene el arresto? Y tiene que haber un grado muy alto de posibilidad de que esa persona cometa un daño, una agresión física, que puede ser física o que la pueda matar prácticamente a la denunciante, y entonces ahí en ese caso es una medida preventiva, no es sancionatoria, no es que estás disponiendo una condena penal, sino que es simplemente preventiva para evitar la agresión en esas circunstancias. En realidad, como es tan gravosa esa medida, este marco lo que tiene que ocurrir es que haya un incumplimiento de alguna de las otras medidas que dictó el juez. Claro. Entonces, ante ese incumplimiento, le intimas a la persona que si sigue incumpliendo la medida, pues ordenar un arresto
de hasta 5 tiempos. Sí, y se le da inmediatamente vista al Ministerio Público Penal para que intervenga y que sí procede a alguna acción penal, por ejemplo, que sería por amenaza o algo así, si es que la gravedad hace mucho. Bueno, por mí estamos, así que Bueno. muchas gracias. No, para-